Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro invitado de la fecha. Estamos en piso con el economista Samuel Ferreira. Samuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir al programa. Hola Eduardo, mucho gusto por compartir este espacio contigo. Samuel, te queríamos consultar respecto a las perspectivas económicas para el año 2024, pero como introducción queríamos preguntarte, bajo tu análisis, bajo tu óptica, ¿cómo está evolucionando el año 2023 en términos de actividad económica? Estamos cerrando un muy buen año. Así es Eduardo, venimos ya de un segundo trimestre con un crecimiento bastante sólido, de una tasa del 5,9%, según las últimas estadísticas también de cuentas nacionales. Esperamos cerrar este año con una buena tasa de crecimiento en línea, también con las proyecciones que se manejan a nivel local y a nivel internacional también. Hace poco el Fondo Monetario Internacional socializó la tasa de crecimiento, que está también en línea con el Banco Central del Paraguay. Esperamos alrededor de una tasa del 5% para este año. Y bueno, el próximo año ya con una moderación un poco alrededor del 3,5 o 3,2%, que ya es un crecimiento más alineado al potencial del Paraguay, ¿no? Eso es más por una corrección de tasas, una corrección estadística también. Este año vamos a crecer derivado también de un impulso del agro, de un efecto clima. Entonces eso ayuda un poco que la tasa vaya para arriba. Pero tenemos sectores, Samuel, que están en una tendencia de crecimiento bastante importante, pero otros sectores que están teniendo dificultades para acompañar esa dinámica. Así es, si miramos la evolución, digamos, del Producto Interno Bruto sin agro y binacionales, ya vemos que en el segundo trimestre la tasa fue del 2,6%. Vemos que la economía, quitando, digamos, esos sectores volátiles, la economía subyacente ya está recuperándose también. Eso viene de la mano de servicios. Otro dato que vemos también es el empleo del segundo trimestre también, que fue socializado ya hace unos meses. La tasa, o sea, vemos que el empleo está creciendo alrededor del 4% más o menos, guiado principalmente por el sector servicios, ¿sí? Es el que mayormente explicó, tuvo la mayor incidencia en cuanto al crecimiento del empleo también. Todavía los sectores más volátiles, el agro y el sector secundario, están todavía un poco rezagados, pero viene el crecimiento también fortalecido por el sector servicios y el impulso que viene también. O sea, hablo en términos de empleo, ¿no? Pero en términos de dinámica, obviamente el agro y binacional están impulsando un poco la tasa de crecimiento para arriba. Este rebote, Samuel, del Sí. año 2023, en comparación con las expectativas iniciales que se tenían para el año, ¿es más pronunciado o está en torno a lo que estaba previsto? Sí, está bastante en torno a lo que estaba previsto. Es una corrección de tasa, ¿verdad? La mayoría de las proyecciones están alrededor del 5% y está bastante en línea con lo esperado. Y esto, Samuel, ¿cómo nos deja para el año 2024? Ya introdujiste la idea, o sea, tenemos todavía perspectivas positivas para el año que viene, pero probablemente la dinámica económica no sea tan pronunciada como la que estamos viendo en el 2023. Exactamente, la desaceleración, o mejor dicho, la moderación de tasas que vamos a tener es más por una normalización de la economía o normalización del clima. Como el próximo año no esperamos ningún shock al alza o ningún sesgo positivo como vamos a tener este año por el clima o la disipación del efecto climático para el próximo año. Es decir, tendremos como un efecto clima nulo. El agro seguirá creciendo, pero ya no tendremos ese impulso, digamos, por una corrección de tasa del año pasado que tuvimos una de las sequías más severas de la historia, básicamente. Samuel, ¿y cómo afecta todo el escenario internacional a estas previsiones o dinámicas de crecimiento tanto para el 2023 como para el año 2024? El escenario internacional ahora está sufriendo el impacto de lo que es este conflicto, la escalada del conflicto en el Medio Oriente. Ya teníamos la situación de las altas tasas de interés en los Estados Unidos, en el plano regional también hay cuestiones que tenemos que atender. ¿Qué te parece resaltante de mencionar sobre el plano internacional, Samuel? Bueno, es muy importante el plano internacional, más para una economía abierta, pequeña y abierta como es Paraguay. Vemos que en el plano internacional, bueno, probablemente para el 2024 no ayude tanto, no sea tan favorable, ya también por el descenso de los precios de los commodities. Sabemos que Paraguay es un país bastante exportador de commodities, uno de los grandes países exportadores de commodities. Y bueno, vemos que el escenario internacional también se está enlenteciendo, tanto China como la eurozona, todavía por ese proceso de contractivo de su política monetaria también que continúa. Entonces, el plano internacional tal vez en adelante no va a estar tan propicio, no va a ser tan favorable para la economía paraguaya.
¿Se tiene una tendencia de crecimiento, una expectativa de crecimiento global reducida, Samuel? Así es, las últimas proyecciones están dando una moderación, una desaceleración en las tasas de crecimiento, tanto de Estados Unidos, la eurozona, y viene por el lado de que, bueno, el proceso contractivo de la política monetaria ya continúa. Nosotros acá en la región ya estamos en un proceso más de flexibilización monetaria, entonces eso hace un poco que el dinamismo pierda un poco, o sea, se pierda un poco el dinamismo allá. Y hablando de esa dinámica de tasas de interés, Samuel, Estados Unidos, como decías, está todavía en una etapa en la cual mantiene tasas de interés elevadas y hay expectativa inclusive de seguir subiendo la tasa de referencia. Esto tiene su relevancia debido a que fortalece mucho el dólar a nivel internacional y bueno, también este conflicto que estaba mencionando de la escalada de la guerra en el Medio Oriente tiene también su impacto debido a que genera mucha incertidumbre y el dólar siempre se establece como un valor de refugio. Así es, en general en estos casos cuando hay elevada volatilidad los agentes del mercado generalmente se refugian en el dólar. Es por eso que es muy relevante la decisión, digamos, que va a tomar la Fed en esta última reunión de diciembre. Y bueno, la escalada también de este conflicto bélico inyectó cierta volatilidad también en el precio del petróleo puntualmente. Entonces eso hace que, digamos, el dólar también tenga una especie de volatilidad. Esta última semana vimos, o sea, este último mes vimos una fuerte depreciación del guaraní respecto al dólar y viene acompañado un poco más con la tendencia regional. Eso Paraguay siempre y nosotros analizamos constantemente el dólar. Es que tiene un efecto rezago en cuanto a lo que sucede en la región, ¿sí? Ya venía Uruguay, Chile, Brasil, venían ya depreciándose, o sea, sus monedas venían depreciándose respecto al dólar, y en Paraguay también, entonces ahora recayó estas últimas semanas. Vemos también que el Banco Central ya salió, digamos, a vender dólares la semana pasada, alrededor de 21,5 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, como para contener un poco también o suavizar ese golpe que tuvimos inicialmente. Esta tendencia de apreciación del dólar y lo que podría ser también el impacto en el precio del petróleo, ¿en algún momento pueden generar un riesgo inflacionario para nuestro país? Difícilmente se tengan las tasas que teníamos en años anteriores. Hay que recordar que tuvimos una inflación inusualmente alta para Paraguay entre el año 2021 y 2022. Pero ese camino de menor inflación que ya estamos concretando, en cierto modo, con este tipo de factores, ¿puede verse en riesgo, Samuel, o te parece que se mantendría la tendencia que ya estamos teniendo? Creemos que para finales de este año, ya estamos ya también bastante cerca creemos que se mantendría esa tendencia levemente alcista. Nosotros vemos de esa manera, pero bastante moderado, ¿no? Sin embargo, no obstante, con estas últimas volatilidades que observamos, el panorama internacional obviamente queda bastante incierto. Ayer también el Banco Central salía a reducir nuevamente su tasa de política monetaria. Tal vez lo está haciendo más lento de lo que se esperaba inicialmente. Antes del primer ajuste de agosto, se esperaba una reducción de tasas más rápida, pero lo que vamos observando es que el Banco Central está como un poco más cauto, un poco más conservador. El ajuste de ayer fue alrededor de 25 puntos básicos, lo que dejó la tasa más o menos 7,75. Y bueno, vemos también que el banco puntualizó, o sea, el Banco Central puntualizó precisamente las volatilidades que estamos observando en el plano internacional. Y eso hace que también la autoridad monetaria se mantenga un poco cauta y vaya un poco más lento en cuanto a la reducción de tasas. Para finales de este año se espera una tasa alrededor del 7,25 a 7,50 puntos o por ciento de la tasa de política monetaria, y eso también hace que se atrase un poco más o se mantenga un poco más ese panorama contractivo. ¿Te parece, Samuel, que Sí. ese escenario de altas tasas de interés, cuando hablamos del plano local, en cierto modo tiene su incidencia en lo que sería también la perspectiva económica para el año 2024, teniendo en cuenta el impacto o la relevancia de las tasas de interés de referencia del Banco Central para lo que son los créditos y la dinámica económica? Sí, absolutamente, tiene incidencia, limita un poco el consumo y también las inversiones. Y es muy importante mirar en este caso lo que es la tasa real, descontada, digamos, de la inflación o la expectativa de inflación a 24 meses que nosotros calculamos. Y creemos, o en base también a nuestras proyecciones de inflación y también de la tasa, de que la tasa de política monetaria en términos reales, que es lo más importante, se mantendría contractiva, ¿no? El Banco Central calcula una tasa neutral, que es donde la política monetaria, digamos, no tiene ningún efecto ni contractivo
ni expansivo, entonces se mantendría alrededor de la neutral, recién llegaría a finales de 2024 manteniéndose los supuestos, ¿verdad? De una economía normalizada, una normalización de la economía también. Entonces, por lo menos hasta finales de 2024 tenemos tasas nominales altas, lo cual también lleva a tasas reales altas y eso limitará un poco también el dinamismo para el próximo año. Y es una cuestión que tiende a prevalecer por lo menos durante un mediano plazo, básicamente teniendo en cuenta las presiones que estuvimos conversando en el plano internacional sobre todo. Exactamente, las volatilidades que observamos en estos últimos tiempos del plano internacional hacen que la autoridad monetaria también tome cautela en esto, no ir demasiado rápido, no cantar victoria, digamos, la lucha contra la inflación ya está ganada, entonces como pega muy, o sea, la incidencia que tiene, digamos, los precios de los commodities, como el petróleo, el crudo del petróleo, en en los precios domésticos, entonces hace que, digamos, la cautela sea prudente en cuanto a la política monetaria. Otra cuestión que me parece importante mencionar, Samuel, es el tema regional y sobre todo lo que está ocurriendo en Argentina. Tenemos elecciones presidenciales y eso evidentemente también tiene su impacto en lo que sería nuestro país a la expectativa de los resultados finalmente de la segunda vuelta o del balotaje dentro de lo que son los comicios en el vecino país. ¿Cómo te parece que podría ir evolucionando el tema argentino puntualmente y cómo te parece que impacta en nuestro país, considerando la relevancia de tener un vecino fuerte en materia económica en el sentido de que es una economía grande, pero muy débil en términos de sus indicadores macroeconómicos? Bien, nosotros creemos que independientemente del resultado electoral, la economía argentina seguirá siendo, digamos, poco favorable para la economía paraguaya, ¿sí? Esa diferencia que tenemos en precios relativos, eso, digamos en términos sencillos, que la economía argentina esté más barata que Paraguay hace que un poco que la demanda se fuega un poco estos comercios de frontera. Entonces, en el corto plazo, independientemente del resultado electoral, creemos que la economía argentina no será un aliado o no inyectará, digamos, dinamismo en la economía paraguaya como probablemente fue en épocas pasadas, ¿verdad? Con todos los desequilibrios macroeconómicos actuales de la Argentina, digamos, es muy difícil ver un panorama favorable en adelante en el corto plazo, independientemente del resultado que se dé en los próximos comicios el 19 de noviembre. Y eso en términos de si gana, por ejemplo, el candidato Javier Milei, que tiene una propuesta de dolarización, ¿te parece que podría ir impactando en términos de la economía paraguaya, habiendo una presión de conseguir dólares que de repente en Argentina no hay? Ese tipo de cuestiones podrían impactar también en nuestro país. Samuel, ¿no te parece que son cuestiones que de repente no van a impactar tanto? Paraguay, la dependencia que tiene Argentina, digamos, se ha reducido en los últimos años. Vemos las tasas de crecimiento también. Y como decía inicialmente, no creemos que sea demasiado. O sea, en realidad, en cuanto a la dolarización de Argentina, ¿verdad? Es bastante incierto, es un poco especulativo meterse, ¿verdad? De cómo va a impactar, pero creemos que Paraguay también ha ganado cierta independencia de la economía argentina en cuanto a los flujos de activos. Tendrá su incidencia, pero nuevamente repito, no creemos que sea demasiado importante, digamos, esa, ese enfoque o ese camino que toma Argentina para Pero lo Paraguay. que sí apunta a mantenerse es la devaluación del peso. Exactamente, sí. Es un tema de que Argentina seguirá, o sea, ya las expectativas también del sector privado, la REN, esperan, digamos, una tasa de inflación para el próximo año por encima o sea, manteniéndose en los tres dígitos, alrededor del 900%. La devaluación del peso, por consecuente, va a seguir, entonces eso seguirá, digamos, inyectando eh, un panorama menos favorable para Paraguay, ¿no? Samuel, hacemos una pausa cortita y seguimos conversando.